Y nosotros vamos a comenzar con el tema 6, lo que podríamos llamar historia argentina. Hasta ahora hablábamos de historia nacional, aunque tenemos que saber que no es propiamente historia argentina, porque el nombre Argentina oficialmente para referirse a este país recién se empezó a usar en 1826 aproximadamente. Mientras tanto se lo conocía como el Río de la Plata, la Provincia Unida del Río de la Plata, y específicamente, políticamente, vamos a ver el Virreinato del Río de la Plata. Si nosotros decimos que la Argentina nació en 1816, el 9 de julio, y podemos decir que empezó con los trabajos de parto, con las contracciones en 1810, quizás. Bueno, ¿cuándo quedó embarazada? Digamos, la madre patria, España, para después tener la Argentina y que Argentina nazca. Y podría ser considerado la época del embarazo, digamos, la época de la concepción, el año 1776. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 1776? Se crea el Virreinato del Río de la Plata. Hasta ese año, esta tierra dependía del Virreinato del Perú, dependía del virrey que estaba en Lima. Entonces imagínense que para ese tiempo no había aviones, no había rutas asfaltadas, no había ferrocarril aquí, no había internet, no había teléfono, no había radio. El solo hecho de que lleguen las comunicaciones desde esta tierra donde estamos nosotros ahora hasta Lima llegó un montón. Era muy difícil gobernar esta tierra desde Lima. Tenemos la cordillera de los Andes en el medio. Entonces los Borbones, que siempre tenían un intento de tratar de controlar mejor, dijeron, vamos a sacarle parte del territorio, el Virreinato del Perú, y vamos a crear un nuevo virreinato, el Virreinato del Río de la Plata, con sede del virrey en Buenos Aires. Y así se produce esta transformación que nosotros podríamos decir, bueno, es el embrión, es el comienzo de la gestación de lo que después va a ser la República Argentina. Los objetivos por los cuales se establecieron el virreinato fueron básicamente dos. Por un lado, tratar de frenar las pretensiones, los avances que tenían tanto Inglaterra como Portugal sobre territorio español, porque eran codiciadas, lo que llamaban las Indias Occidentales, lo que después se conoció como América. Y los ingleses y los portugueses tenían una política expansiva imperial, y era bastante difícil cuidar los dominios españoles desde el Perú, desde Lima. Y por eso se crea el Virreinato del Río de la Plata y se designa como primer virrey a don Pedro de Ceballos. Lo primero que hace el virrey cuando se instala es armar algunas expediciones para hacer retroceder a Portugal de los avances que había hecho dentro del territorio español en la zona de Uruguay y el sur de Brasil, por ejemplo, la ciudad de Colonia, y recupera la ciudad de Colonia, Colonia del Sacramento, que habían fundado los portugueses en territorio español del otro lado del Río de la Plata. Quedaron entonces en América 4 virreinatos, porque antes había 2. Estaba el Virreinato de México o de Nueva España y el Virreinato del Perú, con sede en Lima. Lo que se hizo en 1776 es a cada virreinato de esos 2 se le sustrajo parte del territorio para crear otros 2. Y se crea el Virreinato de Nueva Granada, que abarca principalmente la zona de lo que hoy es Colombia, parte de lo que es Uruguay también, y una partecita de lo que es Venezuela también, y el Virreinato del Río de la Plata, abarcando lo que es Argentina, lo que es Uruguay, el sur de Brasil, Bolivia, Paraguay y el norte de Chile. El centro y sur de Chile era una capitanía general, estaba al mando de un capitán general que tenía que coordinar su trabajo con el virrey de Lima, con el virrey del Perú. Y en lo donde hoy es Venezuela había otra capitanía general que era la Capitanía General de Venezuela. Fíjense ustedes, entonces, y esto es muy importante porque puedo explicar mucho de la historia futura, que la Capitanía de Chile no dependía del virrey del Río de la Plata, sino que estaba relacionada, se vinculaba con el virrey del Perú. ¿Por qué si estaba al lado?
Y porque si bien estaba al lado, era mucho más difícil comunicarse con el virrey de Buenos Aires, porque estaba la cordillera de los Andes en el medio, que con el del Perú, que lo hacían por barco, por el Pacífico. Esto también explica que históricamente nosotros nos hayamos sentido muy distanciados de los chilenos. No tenemos la hermandad con los chilenos como si la tenemos con los uruguayos, por ejemplo. Y bueno, es por esto. Incluso de una manera geopolítica, siempre Chile se gestó en su historia como dependiente de otra autoridad, no de la de este lado de la cordillera, no de Buenos Aires. En este mapa nosotros podemos ver, ya reduciéndonos a lo que es el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata, del lado izquierdo, entre 1543, cuando se instala el virreinato del Perú, hasta 1776, un único virreinato, y en la margen derecha, cómo quedó desde 1776 hasta 1816, que fue la independencia nacional, en donde se crea el virreinato del Río de la Plata. Y aunque a algunos de ustedes les pueda parecer que tienen un problema de la vista, no tienen ningún problema de la vista. La Patagonia Argentina está cambiando de color en esa imagen. ¿Por qué? Si ustedes ven, a veces se pone rojo, del mismo color que el virreinato del Perú, y a veces se pone fucsia o lila, del mismo color del virreinato del Río de la Plata. Esto es porque en las normas de la época, en las normas españolas, no estaba claro si la Patagonia la tenía que custodiar el virrey de Buenos Aires o lo tenía que custodiar el capitán general de Chile. No estaba claro eso. De hecho, era una zona apenas ocupada por el hombre europeo, en donde había algunos tribus indígenas, algunos aborígenes que armaban sus toldos y sus grupos por allí. No era una zona ocupada efectivamente, pero no está claro a quién le pertenecía. A raíz de eso es que por muchos años hubo una disputa, un conflicto entre Argentina y Chile respecto de a quién le pertenecía la Patagonia. Y recién en 1883 Chile acepta firmar con Argentina un tratado por el cual dice que la cordillera de los Andes es el límite entre Argentina y Chile, y de esa manera Chile ya abandona la pretensión de tener la Patagonia. Es cierto que en ese momento Chile estaba en guerra con Perú y estaba en guerra con Bolivia por el norte, por la guerra del Pacífico, por la salida al mar de Bolivia. Y entonces, bueno, estaba un poco débil la posición de Chile como para entrar en conflicto también con Argentina por la Patagonia, y a raíz de eso es que nos reconoció la soberanía de la Patagonia. Pero aún al día de hoy hay muchos chilenos que creen que los argentinos le robamos la Patagonia a Chile. Y la realidad es que en las normas españolas no estaba muy claro. Y también es real que los que sí la ocuparon efectivamente fueron los argentinos con la llamada campaña del desierto o conquista del desierto de Julio Argentino Rojo. En este otro mapa, nosotros vemos cómo ha sido históricamente la diferencia, digamos, en la política de expansión del imperio portugués y la política de retroceso del imperio español. Lo que está pintado al este, o sea, a la derecha, de un violeta oscuro, era el territorio que a Portugal le correspondía a América según el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas fue un acuerdo que firmaron Portugal y España diciendo, bueno, los dos habían llegado a América, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos repartimos? Y entonces hicieron un tratado. Bueno, trazaron un meridiano, una línea, y dijeron, bueno, lo que está al oeste de esto que encuentre va a ser de Portugal, de España, lo que está al este va a ser de Portugal. Y a Portugal le hubiera tocado solamente esa puntita. O sea, nosotros podemos ver que hay un montón de ciudades que hoy en día son portuguesas, todas las ciudades del sur, que no le tocaban a Portugal, le tocaban a España. Por supuesto, no la zona de Río de Janeiro, Recife, todo eso sí está claramente en la parte que le tocó a Portugal, porque está al norte. Pero la parte más al sur no, y la parte del oeste, que es gran parte de la selva amazónica, tampoco. Sin embargo, sobre todo eso fue avanzando Portugal y después el Imperio del Brasil. Y lo fue perdiendo España. Es verdad que era una zona bastante difícil de ocupar porque es zona de selva. Aún al día de hoy está bastante deshabitada gran parte de ese territorio.
En este mapa vemos en la zona que sí que le tocó a España, el oeste, que está pintado de amarillo, el Virreinato del Río de la Plata, la Capitanía General de Chile, que no dependía del Virreinato del Río de la Plata, sino del Perú, vemos el Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela, que se sostiene sobre gran parte de lo que hoy es Venezuela también. Si nosotros vemos este mapa nos damos cuenta que, bueno, el Perú quedó más o menos como era, Chile se expandió hacia el sur y hacia el norte, en el Virreinato de Nueva Granada se dividió Colombia de Ecuador, la Capitanía General de Venezuela subsiste más o menos, digamos, como era en su momento, hoy en día en la República de Venezuela, pero el Virreinato del Río de la Plata se desmembró, no se pudo mantener la unidad. Y es una pena porque probablemente, ustedes imagínense lo poderoso que sería la nación si reuniera en un mismo país a Argentina, el norte de Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Todo eso en un único gran país sería un país bastante más poderoso que el que quedó, digamos, porque no se pudo conservar la unidad y se terminaron repartiendo en muchos países diferentes. Bueno, los Borbones, la dinastía de Borbón, nosotros habíamos visto que le interesaba mucho, principalmente, el interés económico, la riqueza. Y eso llevó a que tomaran algunas medidas respecto al Virreinato del Río de la Plata. 2 años después de que se creara el virreinato, 1776, es un año interesante históricamente porque es el mismo año de la independencia de Estados Unidos. Fíjense, también eso muestra la diferencia, el desfasaje histórico, ¿no? Cuando Estados Unidos ya había declarado la independencia, acá recién se hacía el virreinato. Entonces ahí, digamos, en ese sentido, en Estados Unidos las cosas ocurrieron más rápido. Pero bueno, 2 años después ya crean la aduana en Buenos Aires, para regular, para controlar y cobrar impuestos sobre lo que entraba en Buenos Aires y lo que salía de Buenos Aires. A su vez, la dinastía Borbón decide mantener el mismo sistema económico que tenía con América, que era un sistema de monopolio. Monopolio quiere decir que solamente hay una persona a la cual se le puede comprar o una persona a la cual se le puede vender. Eso es monopolio. Los americanos solo le podían vender a España. Y solo le podían comprar a España. Los americanos no le podían comprar ni a Inglaterra, ni a Francia, ni a Estados Unidos, ni a Holanda. Si querían comprar un artículo inglés, lo tenía que comprar España y América comprárselo a España. Eso lógicamente perjudicaba a las industrias americanas. Porque cuando se compraba algo acá se pagaba más caro y cuando se vendía se lo vendía más barato. América no podía venderle algo directamente a Inglaterra, se lo tenía que vender a España y España se lo vendía a Inglaterra. Y entonces España se lo compraba más barato a América y lo vendía más caro a Inglaterra y se terminaban beneficiando. O sea, esta política de monopolio perjudicaba a América en beneficio de la península, en beneficio de los territorios que estaban en el territorio europeo de España. Por ejemplo, Belgrano fue uno de los que denunciaron esto y abogaba por un libre comercio, que se pudiera comerciar con todas las naciones desde América, porque él veía que esto beneficiaba a los comerciantes de Buenos Aires, al puerto, a la gente que veía en el puerto, porque por ahí entraba y salía todo, y beneficiaba a España y no beneficiaba a las industrias americanas. Los Borbones establecieron un reglamento llamado de libre comercio, pero en realidad no era libre comercio, porque lo único que hacía este reglamento fue habilitar puertos, más puertos, en América y en España, desde donde se podía comerciar, pero sí o sí tenían que ser un comercio con España. Y para promover el comercio se creó un organismo en Buenos Aires llamado el Consulado de Buenos Aires. Hoy consulado es otra cosa, el consulado es donde está el cónsul, a veces que es una figura similar al embajador que se ocupa de los extranjeros. En Rosario está el consulado de Italia, está el consulado de España, hay cónsules honorarios de Bolivia y de otras naciones. En ese momento no, el consulado se ocupaba del comercio. Y esta figura va a ser importante porque va a ser el primer cargo que va a tener Belgrano cuando viene de Europa. Va a ser secretario del Consulado de Buenos Aires.
y va a ver todo el tema del comercio. Su padre era comerciante y le iba muy bien, y Belgrano se dio cuenta que este sistema económico perjudicaba a los americanos. En este gráfico nosotros podemos ver cómo es este tema del... En este gráfico nosotros podemos ver gráficamente esta idea que yo les decía. Como ustedes pueden ver, el resto del mundo solo puede comerciar con España, porque entre España y América, por eso hay una sola flecha, hay monopolio. Los americanos solo le pueden comprar a España y solo le pueden vender a España. Y España sí puede comprar y vender a cualquier otro país del mundo, a cualquier otro estado. Entonces, los negocios entre los americanos y el resto del mundo sí o sí debían realizarse a través de España. A su vez, en este interés económico, además de crear la aduana, además de crear el Consulado de Buenos Aires, además de mantener el monopolio creando nuevos puertos, los Borbones trajeron a América la institución que ya existía en Europa, que habían llevado de Francia, la institución de las intendencias. Entonces, al virreinato del Río de la Plata la dividieron en 8 gobernaciones-intendencias. Algunas son antecedentes de lo que hoy son las provincias argentinas. Solo que se dividió en 8. Nada más. Buenos Aires, Asunción del Paraguay, Córdoba del Tucumán, Salta del Tucumán, Potosí, Charcas, Cochabamba y La Paz. Las 8 gobernaciones-intendencias. Como ustedes ven, hay algunas que al día de hoy están en Bolivia, como Charcas, Cochabamba y La Paz, porque todo era un solo virreinato. Y otras en Paraguay, como Asunción. Y 4 gobernaciones militares. En estas zonas parecía que era importante que estuviera un militar a cargo, porque podía haber zona de conflicto, digamos, con los portugueses o con los ingleses, como Montevideo, Misiones Guaraníes, Chiquitos y Moxo. Eso son 4 gobiernos militares. ¿Para qué se crearon las gobernaciones e intendencias? Para reducir el poder del cabildo y de los pobladores locales. ¿Qué era el cabildo? El cabildo era como la municipalidad hoy. Se ocupaba de la ciudad. Pero claro, como estaba tan lejos todo, el virrey estaba en Buenos Aires, imagínense, en Salta, en Santiago del Estero, hasta que llegaba la comunicación a Buenos Aires y volvía. Entonces los cabildos, que eran la municipalidad, tenían mucho poder y tomaban muchas decisiones. Y esto no le gustaba a los Borbones, porque ellos querían tener todo controlado. No quería que la gente de ahí sea la que resuelva las cosas. También tuvo como objetivo terminar con la venta de cargos y la corrupción que había. Como había poco control, era fácil la corrupción y se compraban los cargos públicos en los cabildos. Uno pagaba y lo nombraban oidor o lo nombraban alcalde. Y además mejorar el control. A raíz de eso se crearon las gobernaciones-intendencias. Cada cabildo dependía de una junta provincial y la junta provincial dependía de un intendente y el intendente le respondía directamente al virrey. En un sistema así, centralizado. Estaba el virrey y había un superintendente del cual dependían los intendentes, de los cuales dependían las juntas provinciales, de los cuales dependían los cabildos. Entonces el cabildo tenía que informar y pedir órdenes de todo y así verticalmente se iba regulando todo. Entonces, resumiendo algunas de las cosas que explicamos hasta ahora. El Virreinato del Río de la Plata se creó en 1776. Antes esta tierra dependía del Virreinato del Perú. Ahora tenía un virrey propio. Responde a la política de los Borbones, de poner el acento en lo económico y querer tener todo organizado, todo controlado. Y además a un desarrollo de las ideas de una corriente, digamos, económica que nosotros vimos cuando hablábamos de la Revolución Francesa, que era la fisiocracia, que empezó a influir mucho en los Borbones y que planteaba que lo importante era la riqueza de la tierra, la producción de los campos, y que había que tratar de dejar que la economía funcione según sus propias reglas.
Por eso los virreyes empezaron a fomentar la agricultura para abastecer a España. Es decir, la idea, las instrucciones que recibieron los virreyes americanos eran que acá teníamos que producir carnes, teníamos que producir alimentos para mandarle a España. Vemos que la idea de los Borbones era tener la América como una colonia en interés de la península. No era que América se desarrolle. A raíz de eso es que Belgrano, cuando estaba en el consulado, se preocupaba mucho por esto, por cómo desarrollamos la industria. Que no solamente produzcamos materia prima, porque si no íbamos a depender siempre de España, ¿no? De la península. En 1778, como yo les dije, los Borbones dictaron un reglamento y aranceles para el comercio libre de España y América. Es un poco tramposo el nombre, porque habla de comercio libre, pero no es libre, es solamente entre España y América. Abrió 24 puertos para que puedan comerciar con España, porque la idea era que salga mucho producción hacia España, hacia la península. Se establece el puerto de Buenos Aires, se establece la aduana en Buenos Aires. Buenos Aires crece desmesuradamente y pasa a tener una importancia muy grande. En más de la mitad de toda la riqueza del virreinato pasaba por Buenos Aires. Buenos Aires pasó a ser el lugar, la región más rica del virreinato por el puerto. También era rico la zona de Bolivia y en el norte del virreinato por las minas minerales, ¿no? Sobre todo la plata. Pero cuando eso se acabó, se empobreció esa región y quedó aún hasta el día de hoy toda la zona de Buenos Aires como la zona más rica de la Argentina. Todo eso en perjuicio de las industrias locales, en perjuicio de las industrias del interior. Porque por un lado, a través de Buenos Aires entraba a través del puerto artículos europeos y entonces no compraban los artículos que se hacían en el interior. Y por otro lado, los virreyes, las autoridades españolas no querían que se desarrolle la industria local porque querían que le compremos lo que se producía en la península, lo que se producía en España. Y entonces, por ejemplo, cuando se habían talleres acá, después los cerraban a los talleres. No querían querían que solamente se produzca lo necesario en interés de la península. ¿Y cómo era la gente que vivía aquí? ¿Qué características tenía? En el territorio americano había clases sociales que, según el origen étnico, según el pueblo al cual pertenecían, se los llama castas. Y estaban bastante diferenciadas, no se mezclaban mucho. Era mal visto que se mezclen. Tenemos las clases sociales superiores, las más importantes, las que ocupaban la mayoría de los cargos, las que eran más ricas, que eran los españoles, que eran los que habían nacido en España y habían venido acá, y los criollos. Los criollos eran los hijos de españoles, pero que habían nacido acá. Y después tenemos las llamadas castas, como yo les decía, en donde había algún tipo de mezcla con otro pueblo, otro origen étnico, y que no estaban bien económicamente y no tenían lugares de posición importante, y que no eran tampoco los predominantes en este territorio. Estas castas estaban integradas por los indígenas, a las cuales le llamaban indios o le llamaban naturales. Naturales, bueno, porque estaban acá, digamos, ¿no? Indios, porque ustedes recuerden que cuando Colón llega a América se creía que había llegado a la India. Y entonces se le empezó a llamar las Indias a esta tierra. Hasta que se dieron cuenta de que no eran la otra India y entonces le llamaron las Indias occidentales. Las Indias que estaban en Occidente, que estaban al oeste, no al este. Y entonces le quedó a los habitantes la palabra indio. Los mestizos, que eran hijos de padre blanco, o sea, criollo o español y madre indígena, los negros, que provenían de África y que eran esclavos, a los cuales le llamaban, hoy en día, mejor dicho, se le llama afroamericano. Aunque en nuestra tierra no es insulto decir negro, sí, en el norte, se le dice afroamericano. Algunas nosotros vemos que a veces se traduce como de color, pero en realidad de color
tampoco refleja nada, digamos, más bien de colores somos todos, digamos, tenemos distintos colores, que eran esclavos, que generalmente se los compraban a holandeses o portugueses que eran traficantes de esclavos, los mulatos o pardos, que eran hijos de padre blanco y madre africana, y los zambos, que eran hijos de padre africano y madre indígena.